Bien, hoy día yo creo que va a ser una clase de consolidación en base a todo lo que hemos visto y espero que logremos un poco el orden y la coherencia de lo que hemos visto las clases anteriores. Hoy día no va a haber quiz, chiquillos, así que podemos relajarnos un poco. Bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahora lo habíamos visto como de manera muy separada, ¿cierto? Como muy segregada, el tema troncal, el romboencéfalo, el sistema límbico, pero no hemos hecho la conexión que es lo que vamos a ver hoy día, que es cómo se conecta el prosencéfalo, ¿cierto? La región más telencefálica, cómo se conecta con estas regiones que nosotros hemos hablado, que hemos ido viéndolo desde caudal a craneal. Por lo tanto, el objetivo de lo que siempre tenemos que lograr a nivel cerebral son estos tres prismas: percibir, sentir y posteriormente interpretar. Por lo tanto, lo que está viendo a nivel real no es tan real, sino más bien una percepción de lo que usted puede interpretar. Ahora, hasta ahora nosotros hemos visto lo fácil, entre comillas, y dentro de lo fácil hemos podido caracterizar los componentes de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y si nos ponemos a hablar de la corteza cerebral, pareciera que tenemos un orden bastante básico, ¿cierto? Frontal, parietal, temporal y occipital. Pero eso es demasiado superficial para lo que necesitamos entender. Porque la corteza y la sustancia blanca tienen una íntima relación, que es que la gris tenemos las neuronas y por lo tanto es la zona de comando de lo que va a recibir la sustancia blanca, que son nuestros tractos, que es la comunicación que va a generar la conducta de la corteza con respecto a los elementos eferentes, ¿cierto? Bien, por lo tanto, si nosotros miramos debajo de esto, ¿con qué nos deberíamos encontrar? Con todo eso. ¿Qué son esos, chiquillos? Unas cosas medias raras, que parecen pájaros. Los tractos, ¿cierto? El cerebro, si vemos de manera muy superficial, debajo de eso tiene múltiples rutas de comunicación. Y si lo que hemos visto hasta ahora, que el forni, que el cuerpo calloso, que los cuerpos mamilares y toda la parte de la espada, no es más que estructuras aisladas, pero que tienen comunicación. Es como el hilo rojo, si ustedes lo quieren llamar de una forma tan romántica, todo está interconectado. Por lo tanto, los tractos nos van a permitir caracterizar cómo funciona un área y cómo termina comunicándose con otra para dar un resultado determinado. ¿Ya? Por lo tanto, este segmento frontal, parietal, temporal, occipital, lo vamos a dividir en los surcos, ¿cierto? Y los surcos más importantes por eso, el surco central, ¿cierto? Que es el surco ronáldico, el cilio, ¿cierto? Que divide la región temporal, y el surco parieto-occipital, ¿cierto? Que divide la región parietal con la región occipital. Hasta ahí todo súper claro, ¿cierto? Pero este elemento, frontal, parietal, temporal y occipital, tiene un orden. Y ese orden lo hizo nuestro querido Brodmann. Brodmann creó un mapa en base a las características histológicas de las distintas capas que tiene a nivel celular la corteza cerebral. Y estas capas están en virtud de la densidad y las características propias de los segmentos celulares de esta área. Por lo tanto, si nosotros miramos un poco más profundo, la corteza que inicialmente la veíamos como frontal, parietal, temporal y occipital, se divide en áreas de trabajo. ¿Cuáles son las áreas de trabajo? Las más conocidas a nivel frontal son las funciones ejecutivas, ¿cierto? Un poquito más abajo tenemos las funciones emocionales. En la zona ronáldica, ¿cierto? Que esta división, ¿cierto? Tenemos las funciones motoras voluntarias y un poquito más atrás, a nivel parietal, tenemos las funciones somatosensoriales. Más atrás, terminando casi en la corteza o la región occipital, tenemos la función de la atención, ¿cierto? Funciones visuales, obviamente, en la región occipital. Y a nivel temporal tenemos las funciones de la memoria. Y si empiezan un poco a correlacionar lo que hemos visto en la clase anterior, muchas de las estructuras que hemos visto parecieran que tienen una cierta correlación. Por lo tanto, estas áreas se van a dividir en distintos segmentos que no me interesa que se aprendan los números. No es la intención. Sin embargo, tenemos que entender que cada lóbulo tiene ciertas funciones, como el área frontal, ¿cierto? Que el área ejecutiva, el área motora, ¿cierto?
la parietal somatosensorial, que eso involucra atención, el temporal, auditivas y asociadas a la memoria, y el occipital asociadas al área visual, muy a grandes rasgos. Por lo tanto, vamos a ir viendo cada una de ellas. El lóbulo frontal, como les comentaba anteriormente, es el área ejecutiva. Es donde nosotros vamos a pensar, vamos a racionalizar, vamos a ver cómo vamos a decidir. Se supone que es una de las áreas que nosotros deberíamos generar mayor desarrollo debido a que eso nos puede diferenciar de los otros mamíferos, ¿ya? Esta además tiene una íntima relación a través de ciertos tractos que los vamos a ver más adelante que permiten comunicarse con la memoria de largo plazo, que es a nivel temporal. Por lo tanto, la corteza prefrontal nos va a permitir racionalizar y también ciertas conductas nos va a permitir poder discernir cuándo frenarme frente a una acción y cuándo no. Ejemplo claro, cuando estamos tomando alcohol, este segmento se encuentra inhabilitado, ¿cierto? Y por lo tanto, a veces tomamos decisiones que no son tan favorecedoras cuando estamos frente bajo abuso o bajo estado alterado de conciencia por sustancias determinadas, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo tengo inhibición de algunos tractos que se comunican en la región de frontal, podemos tener conductas erráticas o conductas no ejecutivas, ¿ya? El segundo segmento, que es el segmento rolándico, específicamente el prerronáldico, o sea, delante del surco ronáldico, vamos a tener la función motora voluntaria. Y este es el famoso monito, ¿cierto?, en donde pueden señalar las mayores funciones motoras que el día de hoy ya conocemos, ¿cierto? Que son las áreas de oculomoción, ¿cierto? Y las motoras primarias. Posteriormente tenemos el área posterior ronáldica, que está en la región parietal, en conjunto al surco parieto-occipital. Y esta zona está asociada a los estímulos somatosensoriales. Aquí vienen a parar la gran mayoría de las conductas aferentes, ¿cierto? De los pares craneales que son de la región facial, que son el olfatorio, el visual, y asociados a la musculatura de la lengua. Todos esos vienen a parar acá. Y la gran mayoría de las respuestas límbicas también vienen a parar a esta zona. O sea, tenemos una comunicación asociada entre el sistema límbico y la corteza postronáldica. ¿Y con quién comunicaba la región de la corteza con el sistema límbico? Había una vueltita por ahí que estaba en comunicación. ¿Cuál era? El cíngulo. El cíngulo es el responsable de comunicar ciertos elementos, ciertos extractos con la corteza, específicamente en el área somatosensorial. Tenemos otra área, ¿cierto?, que es el área visual, que está asociada a la región occipital. Esta área está íntimamente relacionada con la región occipital, específicamente con la región de los cuerpos coliculares antesuperiores, y además está relacionada con la región temporal asociadas a la respuesta de memoria de largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a diferenciar conductas aferentes con conductas eferentes que vienen de la trama muscular, nosotros podemos percibir cómo va a responder el paciente dependiendo del tipo de lesión y la ubicación del tipo de lesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión en la boca o una lesión, no sé, en la lengua, típico que a veces nos mordemos, ¿qué segmento cerebral debería activarse? Por el simple hecho de morderse la lengua o morderse el labio. ¿Qué segmento debería activarse? Dado lo que dije recientemente, puede ser el ejecutivo, pero yo me muerdo la lengua. ¿Siempre me muerdo la lengua? No, de vez en cuando, ¿cierto? Cuando ando ahí pajaroneando por la vía, ¿cierto? ¿Qué debería activarse? ¿Qué segmento? Si lo dije recién, o iba muy rápido. La región parietal, ¿cierto? Por eso, cuando nos mordemos la lengua, primero nos duele y después, ¿qué hacemos? Comemos más despacio para evitar que nos duela de nuevo. De hecho, llegamos a recordarlo a largo plazo, o sea, durante algunos días recordamos que nos mordemos la lengua. ¿Recuerdan lo que vieron hace 20 minutos por Instagram? No. ¿Recuerdan la última vez que se mordieron? ¿Hace cuánto fue? Depende de la mordida.
Me vendemos bien. Además, tenemos otras áreas. Ahí despertaron. Además, tenemos otras áreas que en vez de recibir la conducta, que en este caso sería morderse la lengua, es una recepción de, de salida, ¿cierto? Nosotros podemos tener recepción de entrada. Y una de las recepciones de entrada es el área auditiva. El área auditiva junto con el área visual son puntos de entrada, o como dice ahí, puntos input. Y por lo tanto, debería activar áreas específicas que nosotros deberíamos conocer como tractos asociados a comunicación entre recuerdo de largo plazo, que son las áreas del temporal, recuerdo somatosensorial, que son del área parental, y con ello llevar a conductas del área frontal. Eso quiere decir que si yo escucho una instrucción, la instrucción debería pasar por un circuito determinado hasta llegar a una acción ejecutiva para llegar a la corteza frontal. Y después de la frontal, llegamos, ¿cierto?, a la región temporal, que más adelante lo vamos a ver, que podemos responder de manera verbal o en su defecto movernos. O sea, llegar a Broca, Wernicke o llegar a la corteza preronática. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque muchas veces existen lesiones como infartos, como tumores, como abscesos, que pueden afectar estas áreas y por consecuencia nosotros vamos a tener conductas clínicas que pueden predecir cómo el paciente podría verse afectado. Por eso cuando el paciente dice, no, tuve afasia hace 3 días, después se me pasó, o a ver, no sé, que me dolió la cabeza de un golpecito y perdí el equilibrio. Eso me puede estar indicando ciertas lesiones en ciertas áreas específicas que están relacionadas con esa clínica, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pérdida visual, pérdida auditiva, no solamente tenemos que pensar en el nervio óptico o en el vestíbulo coclear, por ejemplo, sino también si pueden existir lesiones isquémicas o alguna lesión tumoral que puedan estar en áreas donde yo tengo recepción directa de esa zona. Una de ellas, y las más habituales, ¿cierto?, que es Broca, que es la respuesta del lenguaje, o Wernicke, que es la respuesta cognitiva, o sea, somatosensorial, ¿ya? Este concepto de comunicaciones hace que todas estas áreas que yo les había comentado anteriormente, que la función ejecutiva, que la función emocional, todos estos elementos están asociados a islas de respuesta neuronales, así como las islas que habíamos visto en el tronco cerebral, acá en la corteza también existen islas de respuestas asociadas. Y estas respuestas están unidas a ciertos tractos o ciertos caminos de comunicación, lo que hace que ya el sistema cerebral no sea una red aislada, sino que sea una red de intercomunicación. Por lo tanto, las redes de intercomunicación, o sea, debajo de lo que nosotros habíamos visto de esta zona, están en función de estas carreteras que en algún momento les comenté, que son los tractos, que los vimos en tractografía, ¿cierto? Y que se dividen en tres categorías. En las fibras de asociación, que son aquellas comunicaciones que se comunican en el mismo hemisferio. Las fibras comisurales, que son las fibras que comunican un hemisferio con el otro hemisferio, y las fibras de proyección, que aquellas que se comunican desde la corteza y llegan a las conductas periféricas o conductas eferentes, ¿ya? Que las vamos a ver cada una de ellas. Aquí este mapa conceptual está sumamente bueno y este mapa conceptual divide las estructuras que hemos visto hasta ahora y que hemos revisado en el uno a uno. Por ejemplo, las fibras de asociación son todas aquellas fibras que comunican estos segmentos, las ejecutivas con las emocionales, ¿cierto? Las auditivas y las visuales, pero del mismo hemisferio. Las comisuras, o sea, las fibras comisurales son aquellas que ya hemos visto, que son el cuerpo calloso, el fornix y las comisuras menores, que son las anteriores y posteriores, que estas van a comunicar literalmente el sistema límbico, que está en la parte central, hacia los dos hemisferios. Y las fibras de proyección es toda la comunicación de la periferia de nuestro cerebro, de toda la corteza cerebral, hacia el resto de nuestro cuerpo humano. Y para ello tenemos la corona radiada, ¿cierto? Y el cruce que se produce a nivel central, que es la cápsula interna, y finalmente las vías aferentes, que son los pares craneales principalmente, y las eferentes son toda la rama periférica de nuestro cuerpo, ¿ya?
Importante de este criterio, entonces, que las fibras comunicacionales no solamente están a nivel cerebral, ¿cierto? Que permiten comunicar los intermediarios, todas las clases de pescado que le dije anteriormente, sino que además estas se comunican directamente desde la respuesta medular. Por lo tanto, no es que solamente estén a nivel cerebral, sino que estas comunicaciones están, están ubicadas durante todo el neuroeje. Por lo tanto, ¿qué elementos voy a tener de acuerdo a cada una de las proyecciones? Las proyecciones, las comisuras de proyección, ¿cierto? Tenemos la córtico espinal, la corona radiada, ¿cierto? Las córticos vulvares, que las vimos cuando estábamos viendo el romboencéfalo, las córtico pontino y todas la bajada talámica y las relaciones ópticas también dentro de ellas están incluidas. Las comisurales, como vimos anteriormente, están relacionadas con el cuerpo calloso, ¿cierto? Que es una de las más importantes. La comisura anterior, que se ven en algunos planos que los vamos a mostrar, y la comisura posterior. Y las de asociación, tenemos el cíngulo, que está superior al cuerpo calloso, ¿cierto? Los fascículos occipitales, ¿cierto? Frontal, los superiores, los inferiores y el uncinado. Y el arcuato, que lo vamos a ver también que tiene mucha importancia. Ahora, dentro de las fibras de proyección, tenemos la vía córtico-espinal, que es una de las más importantes. Y si se fijan, la trama córtico-espinal está íntimamente relacionada con qué surcos, con los surcos, los que están acá, arribita, ¿con qué surcos están comunicadas? ¿Con qué surco? Con el pre con el pre-ronáldico, ¿cierto? Asociados a la corteza motora. La corteza córtico-espinal es una de las más importantes y es la que nos permite movernos voluntariamente. Y esta está en íntimamente relación con las dependencias de movilidad o la conducta movilidad por lado. Por lo tanto, ¿cuántos de ustedes son diestros? Varios, ¿cierto? ¿Qué significará que seamos diestros? ¿Qué hemisferios tendremos más desarrollado? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, exactamente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una respuesta motora más desarrollada, es porque efectivamente tenemos el hemisferio opuesto afectado, en este caso más desarrollado. Por lo tanto, si yo tengo una lesión del lado izquierdo de la corteza preronáldica, ¿qué me va a pasar probablemente? Voy a perder movilidad del lado derecho, ¿ya? Esto pasa exclusivamente con la corona radiada. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes, cuando tienen lesiones hacia el lado izquierdo, es muy probable que tengan pérdida de los patrones motores, sobre todo cuando existen lesiones en la región prerronáldica, ¿ya? Ahora, la corteza córtico-espinal tiene dos líneas. Tenemos las líneas aferentes, o bien, que eso quiere decir que vienen de los nervios, de los pares craneales hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, el nervio óptico, ¿cierto? El vestíbulo coclear, que pasan por la región talámica y desde la región talámica suben hacia la corteza cerebral y dependiendo del tipo de respuesta van a bajar por el córtico espinal, ¿cierto? A diferencia de eso, tenemos las vías eferentes, o sea, que desde la corteza yo llevo instrucciones desde la corona radiada, ¿cierto? Y van a bajar por cruce en los núcleos de la base, por la cápsula interna, ¿cierto? Y después hacemos el cruce a nivel del póntico y después bajan por el canal medular. ¿Cómo puedo detectar esto? Como bien vimos la semana pasada en difusión, a través de los estudios de tractografía, nosotros podemos caracterizar la conducta de los tractos, ¿cierto? Y las comunicaciones que existen en la región del sistema límbico. Dentro de esos tenemos los núcleos de la base en esta zona y que finalmente hacen el cruce hasta la región del póntico, donde finalmente se genera este cruce definitivo para poder trabajar de manera inversa en las conductas eferentes. Y si nosotros buscamos a través de una imagen, lo ideal es poder buscarlo en una imagen potenciada ante uno, porque los tractos están asociados a los axones y estos axones están asociados a la vaina de mielina y estas vainas de mielina sí se pueden caracterizar en este tipo de secuencias, sobre todo cuando tienen inversión recuperación. En el fondo, lo que yo voy buscando es que puede existir comunicación desde central a periférico, claro que sí, y esto puede estar asociado a lesiones del tronco que puedan afectar
conductas desde la corteza. O sea, un infarto del tronco puede generar un conflicto en la clínica motora del paciente o, dependiendo del área o el tipo de fibra que se afecta, también puede tener un patrón patológico de conducta somatosensorial, o sea, a una respuesta sensorial con respuesta cognitiva. ¿Ya? Bien, dentro del segundo tramo de las secciones de proyección tenemos las radiaciones talámicas. Como les dije, siempre pasa una ambulancia acá. Dios madre. Sí, como les dije delante, tenemos conductas aferentes hacia los pares craneales. Y estos pares terminan en la región talámica. Y el tálamo es un grupo de materia gris. Por lo tanto, esta materia gris, que es como un punto de centro de control, puede llevar información a la corteza. Y eso es lo que hace principalmente para respuestas somatosensoriales que van a estar ubicadas en la región porronáldica, ¿cierto? Y, bueno, como dice ahí, lleva información sensorial anterior, superior, posterior e inferior. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? Yo sé que darte información, pero va a quedar grabado, no se preocupen. Al igual que en la clase anterior. Tenemos otro tipo de radiación o tracto, que son los tractos ópticos. Y si se fijan acá, los tractos ópticos tienen un cruce. ¿En qué segmento? ¿Cómo se llama este cruce? El quiasma óptico, ¿cierto? El quiasma óptico hace la misma función que la corticoespinal, pero en este caso, en este segmento, por lo tanto, en potenciaciones T1 es muy útil ver este segmento. Sin embargo, si no fuese por la tractografía, difícilmente podríamos saber que estos tractos, porque del quiasma para adelante se llama nervio y del quiasma para atrás se llama tracto, ¿ya? Del tracto hacia atrás, nosotros nos vamos a comunicar con la región occipital, que es encargada del área visual, y además con los cuerpos foliculares superiores o inferiores, superiores, ¿cierto? Acuérdense, arribita visual y abajo auditiva. Muy bien. Esa la podemos ver, como les dije anteriormente, a través de tractografía o en potenciaciones de T1 de inversión-recuperación. ¿Dudas, consultas respecto a los tractos de proyección? ¿No? Bien, vamos a los tractos de asociación. Los tractos de asociación habíamos dicho que comunican información en el mismo hemisferio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener los más importantes, que son los tractos longitudinales, los superiores, los medios e inferiores, el uncinado, ¿cierto? Y el arcuato que me quedó pendiente ahí, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de fibras de asociación, tengo que tener dos consideraciones en este criterio. Una, que puedo tener fibras cortas. Eso quiere decir que, bueno, en realidad, que yo voy a tener comunicaciones entre las áreas superficiales del mismo hemisferio y además voy a comunicar estructuras o lóbulos que no están relacionados entre sí. Ejemplo claro, la unión con la región frontal y la región occipital, o la unión de la región frontal con la región temporal del mismo hemisferio. Por lo tanto, nos podemos encontrar con fibras cortas, ¿cierto? Y con fibras largas. Dentro de ellas, las más comunes, tenemos el fascículo uncinado o el tracto uncinado, el cíngulo, ¿cierto? Que lo vamos a ver en un ratito más, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, ¿cierto? El arqueado y el occipito frontal, que es el que se ocupa menos. Uno de los más importantes es el fascículo longitudinal superior. Este también se puede ver, es uno de los fascículos más grandes, a diferencia del cuerpo calloso, que no es tan grande, pero se caracteriza bastante bien y comunica la región parietal con la región temporal y la región frontal, ¿cierto? Y estas pueden estar asociadas indirectamente en el complejo de Broca-Wernicke, ¿ya? Y en este sentido, nosotros podemos tener además comunicaciones asociadas a conductas aferentes como la región visual y la región auditiva, que permiten activar de manera directa o indirecta una de las regiones más importantes, que es Broca y Wernicke, ¿ya? El fascículo o el tracto longitudinal medial es un tracto más recto, si se fijan acá, que va a comunicar la región temporal con la región parietal. Y estas están relacionadas directamente con la región de atención somatosensorial
asociadas a las conductas de memoria de largo plazo. Ejemplo claro, cuando está hablando con un amigo, por ejemplo, y el tema es importante, le está tomando atención y está quedando un recuerdo de largo plazo, ¿ya? En longitudinal inferior, como se visualiza acá, tenemos varios puntos que podemos trabajar. También es una línea recta, pero a diferencia de la anterior, comunica la región temporal con la región visual, o sea, la región occipital. Por lo tanto, si hay lesiones en esta zona, podemos tener conflictos o eh, malas interpretaciones visuales, ¿cierto? O interpretaciones visuales que pueden estar relacionadas con recuerdos de largo plazo. Ejemplo claro, que una persona vio A en una situación determinada versus otra persona que vio situación B, pero la situación es la misma. La interpretación es lo que cambia. Y este tracto puede estar relacionado, dependiendo del grado de madurez que tenga el tracto, puede tener interpretaciones distintas para este tipo de pacientes. Por eso, cuando existen lesiones en estas zonas, pueden existir alucinaciones, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Es mucha información? Más o menos, ¿sí? El fascículo o el tracto uncinado es uno de los tractos también más importantes y está conectada con la región frontal asociada a la región temporal. Estas están directamente vinculadas con la respuesta emocional ejecutiva. Eso quiere decir que en el caso, por ejemplo, que tenga que tomar alguna decisión hoy día, que se tuvieran que quedar en neuroimagen a costa de ir a estudiar escáner y probablemente sientan una sensación de culpa o incomodidad emocional. Eso es un claro ejemplo de que están activando el tracto uncinado, ¿cierto? Por ende, uno de los comportamientos que activa esta área son el procesamiento del habla, la comprensión emocional y la empatía. Y aunque ustedes no lo crean, también empatizo con ustedes. Aquí sí que también estoy activando mi uncinado. Oh, qué bien. ¿Dudas, consultas respecto a esta área? Yo sé que no las tienen, pero no importa. Bien, y tenemos los tractos comisorales, ¿cierto? Que comunican un hemisferio con el otro hemisferio. Y yo creo que este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque han sido los elementos que hemos visto hasta ahora, que el sistema límbico es una de mis áreas favoritas, ¿cierto? Tenemos el cuerpo calloso, el fornix, la comisura blanca anterior y posterior, ¿cierto? Y así como un dato freak, la avénula, ¿ya? El cuerpo calloso, como vimos anteriormente, es una estructura de sustancia blanca que es una de las más grandes y que está con mayor desarrollo, ¿cierto? Porque comunica la región de la corteza, ¿cierto? Con el sistema límbico. Y esta es literalmente una interred entre hemisferios que conecta, dependiendo del segmento que está ubicado, la región frontal con la región parietal y la región occipital. Por eso, cuando existen lesiones del cuerpo calloso, a veces los pacientes no logran poder ejecutar acciones objetivas o racionales, pierden ese tipo de habilidad o en su defecto, cuando los pacientes tienen lesiones en el segmento posterior del cuerpo calloso, podemos tener patrones asociados a falta de atención, que yo sé que algunos tienen falta de atención por condiciones cognitivas, ¿cierto? Pero no creo que tengan lesiones del cuerpo calloso, o también cuando existen lesiones evidentes de la región posterior, también podemos tener trastornos visuales, alteraciones o alucinaciones en el peor de los escenarios, ¿ya? Estas, a su vez, comunican las regiones de larga proyección, o sea, interhemisféricas, que comunican un hemisferio con otro, pero desde las lejanías, ¿cierto? Que a eso se le llama el centro semioval, que es la parte superior. Si nosotros viéramos un cortecito, nosotros veríamos una región asociada bueno, acá, a estos segmentos, que son los centros semiovales, ¿cierto? Que comunican de forma proyectiva, interhemisféricamente, pero comunicando un hemisferio con otro dentro del mismo hemisferio. Espero haberme hecho entender con eso. Y además nos comunicamos desde las regiones medias para comunicarnos con las regiones ronáldicas, tanto preronáldicas como posronáldicas. Por eso, el sistema límbico, las respuestas emocionales pueden tener conductas motoras, ¿cierto? Que son las áreas preronáldicas, o conductas somatosensoriales que están asociados directamente a factores emocionales y de atención, ¿ya? Ahora, las comisuras anteriores y posteriores son circuitos o tractos de comunicación mucho más pequeñitos
se visualizan habitualmente cerca de los núcleos de la base y comunican la región olfativa, los núcleos olfativos, ¿cierto? Y parte de la sustancia perforada que está en la región hipotalámica, ¿ya? La comisura anterior también es una pequeña estructura que habitualmente la vemos en la región sagital. De hecho, es una referencia de planificación para los estudios de resonancia, que si no ocupamos la rodilla, el esplenio, ocupamos la comisura anterior con la comisura posterior. Comunica la región temporal entre un lado y el otro lado. De hecho, si uno le echa una miradita, no tenemos ninguna imagen coronal. No, no tenemos ninguna imagen coronal acá. Pero ahí tenemos un pedacito de la comisura anterior. La comisura anterior comunica entre regiones temporales y por lo tanto podemos reforzar estas áreas para las memorias de largo plazo interhemisféricas. Obviamente la mayoría de nosotros somos diestros, por lo tanto la región hipocampal del lado izquierdo debería estar reforzada. Sin embargo, cuando existen lesiones en estas zonas, pueden compensar estos tractos para reforzar el área contralateral. ¿Ya? Tenemos otro tipo de tractos, ¿cierto? Que son los tractos avenulares y estos comunican la región de la avénula, que dentro de ella está la cercanía de la glándula pineal y están relacionadas con las conductas aferentes, auditivas y visuales, ¿ya? Y estas, como están en la región límbica, también pueden estar asociadas a respuestas emocionales. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Qué le pasó? Así vamos a terminar, la voy a hacer cortita. Bien, y tenemos las fibras asociadas al sistema límbico. Dentro de ellas tenemos el cíngulo, el fornix y algunas estrias terminales, pero no me voy a enfocar acá. Donde sí me voy a enfocar es en la región cingulada porque, como dijimos anteriormente, el cuerpo calloso está en íntima relación entre los hemisferios, pero quien genera la respuesta emocional asociada a estímulos preronáldicos con los postronáldicos es el giro del cíngulo. Esta zona es un tracto de comunicación que rodea el cuerpo calloso, pero que termina su comunicación en la región medial del tálamo asociada a los recuerdos de largo plazo. ¿Cómo puedo verlos imaginológicamente? A través de estudios de tractografía y además en potenciaciones T1. Si se fijan, todos los tractos, la gran mayoría de los tractos, a diferencia del otro día que estábamos viendo los núcleos de la base, que en qué potenciación deberíamos verlo, en T2, ya sea de inversión, recuperación, en este caso el FLER, o el T2 turboespineco volumétrico, ambos tienen que ser volumétricos. En este caso, como estamos viendo tractos de comunicación, la potenciación ideal es un T1 de inversión, recuperación volumétrico. Por lo tanto, si yo no tengo imágenes de tractografía para poder ver en este caso el símbolo, que sería bastante fácil de visualizar, de hecho lo vimos en la clase anterior, deberíamos verlo con un T1 de inversión, recuperación. De nuevo, madre mía. Bien, el, como que el mundo dice, no, cállate. Bien, el fornis también es un tracto de comunicación, pero en este caso, ¿qué es lo que comunicaba, chiquillos, el fornis? ¿Se acuerdan? Los cuerpos mamilares, ¿cierto? ¿Y terminan dónde? En el hipocampo, ¿cierto? Y esta área está íntimamente relacionada, ¿cierto? De hecho, lo podemos ver ahí en la potenciación T1, está íntimamente relacionada entre el recuerdo de largo plazo y la comunicación hormonal que pueda tener el paciente, ¿ya? Y las estrellas terminales, que son segmentos que se encuentran al ladito del fornix, se sabe poquito, que es una región hiperdensa que está entre el tálamo y la región del fornix. Y en estas tenemos comunicaciones asociadas a la región hipotalámica que está regulando la respuesta hormonal, ¿ya? Y cuáles son los conductos, o sea, los ductos principales de la proyección o los tractos de proyección. Tenemos la corona radiada que se une a la cápsula externa, ¿cierto? Y también puede tener comunicación con la cápsula interna. ¿Y cómo vamos a visualizar la cápsula interna? Al igual que lo vimos en la primera prueba, ¿cierto? Nosotros vamos a ubicar los núcleos de la base y dependiendo de dónde se ubican los núcleos de la base, podemos buscar
el tálamo, ¿cierto? El lentiforme, y entre medio del lentiforme y el tálamo deberíamos encontrar la rodilla y el brazo de la cápsula interna, y por el exterior del lentiforme deberíamos ocupar la cápsula externa, ¿cierto? Y esas finalmente son las que van a desembocar la corona radiada para hacer el cruce en la región póntica. Y eso, chiquillos, creo que fuimos turbo.